¿Qué es lo que tienes que saber para poder crecer en Twitch o para poder empezar a tener éxito o un pequeño éxito en Twitch? ¿Por qué necesitas qué tipo de contenido vas a hacer o qué tipo de streamer vas a hacer? También necesitas saber a qué horas vas a hacer ese contenido y necesitas saber a quién va dirigido para poder tener una idea más o menos de cómo lo vas a trabajar. Obviamente, dentro de esto encontramos también lo que serían las metas anuales o metas de éxito y tenemos también lo que sería la motivación. Vamos a hablar primero de estos 5 puntitos. Les explico. Hay que tomar en cuenta varias cosas. El contenido anglosajón, el contenido de Estados Unidos es muy bueno, especialmente el contenido de Alpha Gaming. Tiene consejos súper importantes, tiene aspectos muy importantes de su canal que ayudan a las personas o que permite que las personas comprendan cómo tiene que funcionar su contenido. ¿Cuál es el problema principal? Todo el contenido de Alpha Gaming está basado en un contenido anglosajón o una cultura anglosajona. Actualmente en Latinoamérica no manejamos la misma estructura de crecimiento. ¿A qué se debe esto? A que nosotros los latinoamericanos no consumimos el mismo tipo de contenido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que Ludwig menciona como junk and twist. Empezar a agarrar contenido que ya existe, que es popular y hacer nuestra propia versión del contenido. Que es precisamente lo que yo hago, lo que Alex hace, lo que Yayas hace y lo que muchas personas hacen. Muchas personas lo que hacemos es, vemos qué tipo de contenido funciona, lo estudiamos, lo analizamos, creamos contenido totalmente nuevo y diferente, pero que es muy similar al que ya existe. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros intentamos mejorar la perspectiva de ese contenido en base a la estructura latinoamericana o el consumo latinoamericano. Les voy a explicar cuál es el problema o cuál es la diferencia entre los estadounidenses, los ingleses contra los latinoamericanos directamente. Nosotros como latinoamericanos no tenemos cultura streaming, no tenemos cultura gaming, no tenemos cultura profesional de esports, etcétera, etcétera. Estamos como unos 8 años más atrasados que Estados Unidos en ese aspecto y pues que Europa ni se diga también. Estamos un poco atrasados en el tema de la cultura profesional del gaming, del streaming, etcétera, ¿no? Entonces, debido a esto, nuestro público retenido no se basa en la habilidad de juego y no se basa en la calidad que presentas. Normalmente se basa en el aspecto cómico, en el aspecto de entretenimiento, vaya. Miras a los grandes latinoamericanos, ojo, la mayoría, no todos, la mayoría directamente es exitosa por comedia. Es lo que vende el latinoamericano. ¿Por qué Juan es tan exitoso? Tiene una excelente calidad de contenido, tiene una excelente calidad de audio, tiene una excelente calidad de video y es una excelente calidad de persona. Más aparte, le sumas que es cagadísimo, güey. Es muy, muy divertido, güey. Ese men se saca un chiste por cualquier lado, güey. O sea, ese men come payaso todos los días, güey. Por eso es tan entretenido. Pero él no hace un contenido random. Si se dan cuenta o si estudian su contenido directamente, él no hace un contenido cualquiera. Él ya viene con un plan. Él ya viene con algo ya definido. Entonces es aquí donde envasamos qué tipo de contenido vas a realizar. ¿Por qué quieres saber qué tipo de contenido vas a realizar? Porque después de tener el tipo de contenido que vas a realizar, vas a formular cómo voy a realizar este contenido. Esto es súper importante, muchachos. Esto es muy, muy, muy importante. Porque número 1, tenemos el contenido que es específico para Twitch. Tenemos un contenido específico para YouTube, que es lo que grabas fuera de stream, pero Juan Guarnizo no hace eso. Juan Guarnizo piensa su stream enfocado en que va a agarrar contenido del stream para cortar, pegar y hacer un nuevo video para YouTube. Lo mismo que hace Barca, lo mismo que hace Roberto, sacan contenido de su canal de stream directamente dirigido a su canal de YouTube. ¿Cómo voy a realizar el tipo de contenido? Porque es importante saber cómo lo vas a realizar, porque eso te va a permitir lo que sería mantener una mejor estabilidad en tiempos y te vuelve eficiente. ¿Por qué? Porque si tú haces tu contenido de Twitch enfocado para hacer contenido en el canal de YouTube, ya no necesitas hacer doble contenido. Al saber qué tipo de contenido vas a realizar, te pone en la idea de qué tipo de streamer soy. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué tipo de streamer quiero ser? Yo les recomiendo que ustedes intenten identificar el tipo de contenido que a ustedes les gusta hacer, qué tipo de contenido tengo que hacer. Al tú tener una idea de qué tipo de streamer quieres ser, puedes relacionar también el tipo de contenido que vas a hacer y quieres hacer. Porque cuando tú tienes un poquito más de aspecto objetivo de qué es lo que tú vas a realizar, se vuelve mucho más sencillo el poder planear las cosas. Yo, Yermais, yo pasé por el contenido gaming, pasé por el contenido didáctico de gaming, me volví caster, empecé a castear partidas, de videojuegos, empecé a hacer contenido también relacionado al competitivo, empecé a hacer contenido relacionado a lo que era intentar hacer comedia pesada, intentar hacer comedia ligera, empecé a hacer diferentes tipos de contenido hasta que me di cuenta de que ese no era mi fuerte. ¿En qué me iba mejor? Ya empecé a estudiar todo mi contenido. ¿En qué me iba mejor? Me iba mejor cuando enseñaba a la gente a ser mejor en lo que ellos querían ser, en este caso pues relacionado con el streaming. Ok, tengo la idea de hacer contenido
didáctico. Eso es lo que a mí me sirve. Es en lo que soy bueno, es en lo que puedo ayudar a la gente. Después me planteé la idea, ¿qué tipo de contenido tengo que hacer para poder obtener esa esencia, vaya? ¿Qué tipo de contenido tengo que hacer? Ese fue el problema principal, güey, que yo tuve para poder entender cómo funcionaba Twitch principalmente. Entonces, yo les recomiendo, el tipo de contenido que ustedes tienen que hacer es el contenido en el que son mejor que las otras personas. Tienes que ser el tipo de contenido en lo que tú eres bueno. Porque es más fácil hacer contenido en algo que tú ya conoces, en algo que tú vives, en algo que tú sientes, que tú sabes cómo se hace, que intentar ser bueno en otro contenido en el que tienes que mejorar, que tienes que volver a empezar, en el que hay 1000, 10,000, 100,000 personas mejores que tú. Y después de saber qué tipo de contenido vas a hacer, toca la pregunta, ¿qué tipo de streamer voy a hacer? Porque puede ser el típico streamer, contenido didáctico, entretenimiento, comedia, profesional, el shitposter, arte, IRL. Estas son varias categorías en las cuales puedes ingresar como creador de contenido. ¿Cuál es el problema en esto? ¿O cuál es el problema que yo veo en todo esto? Tienes que enfrascar el tipo de streamer que vas a querer ser. Porque si tú quieres hacer contenido, por ejemplo, tú quieres hacer contenido relacionado con gameplays de Fortnite. Entonces, cuando tú tienes la intención de hacer gameplays de Fortnite, decides que vas a ser un jugador de Fortnite profesional. Entonces, cuando tú ya sabes que vas a ser un jugador de Fortnite profesional, tienes que saber que tu interactividad es directamente en entrenar 16 horas al día y por ende vas a hacer streams de tus entrenamientos, porque tienes que entrenar para poder ser jugador profesional. Ejemplo número 2, tú quieres ser un jugador de gameplays de Fortnite, pero a ti no te interesa ser profesional, quieres hacer entretenimiento cómico. Tú para poder hacer entretenimiento cómico no vas a tener que practicar 16 horas al día, no vas a tener que tener un regimiento arduo de práctica, no vas a tener que tener tampoco un psicólogo que te esté apoyando en ese aspecto. Lo único que vas a hacer es prender Fortnite y empezar con el tipo de comedia que has planeado, que planeaste, o hacer comedia natural. Tú ya tienes esta relación. Tú al principio puedes decir, yo quiero realizar un tipo de contenido de gameplays, quiero ser un jugador profesional, tengo que entrenar tanto tiempo al día, entonces mis streams tienen que ir dirigido, mi contenido tiene que ir dirigido a los entrenamientos, a lo que yo hago día a día. En cambio, cuando eres un creador de contenido de gameplays, por ejemplo, eres un creador de contenido de gameplays, de entretenimiento cómico, no necesitas entrenar 16 horas al día. Entonces no tienes que hacer streams de tus entrenamientos, tienes que hacer un stream un poquito más enfocado a la comedia que vas a tener, a la comedia que vas a empezar a realizar, a todo lo que sería el contexto de tu manejo de canal. Hay muchas personas que antes de iniciar sus streams se plantean ideas, esto es lo que voy a hacer el día de hoy, y se hacen un itinerario y dicen, esto es de lo que voy a hablar, esto es lo que quiero hacer, voy a jugar esto, voy a hacer esto otro. Y hay otras personas que nada más prenden y ya. ¿Sí me explico? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo intento traer un poquito de ambos contenidos. A pesar de que tengo un contenido didáctico que ya va definido para qué ruta redirigirme, también tengo el contenido que es más enfocado a la improvisación, porque yo improviso. Intenten definir qué tipo de streamer vas a ser y qué tipo de contenido quieres generar para definir cómo vas a realizar ese contenido, que es lo que nos engloba el siguiente punto, muchachos. Ya sabes qué tipo de contenido vas a realizar, ya sabes cómo lo vas a realizar y ya sabes qué tipo de streamer quieres ser. Vamos al punto importante, las horas de streaming que haces o el horario que estás realizando. Es súper importante tener definido tu horario de stream, hora de entrada y hora de salida. ¿Cuántas horas vas a hacer de stream? Mi recomendación, si quieres crecer en la plataforma, quieres tener presencia en la plataforma, mi recomendación directamente es hacer entre 3 a 4 horas de stream. Normalmente de 3 a 4 horas para poder intentar cubrir las horas necesarias para poder ser partner, para poder cubrir las horas necesarias para ser afiliado y aparte que la gente te vaya reconociendo. Esa es mi forma de pensar. Si no tienes 4 horas mínimas en el stream, no eres streamer. Eres alguien que hace contenido esporádicamente. Tienes que tener un horario bien definido y tienes que estar mínimo 4 horas para poder darle oportunidad a la gente a que entre a tu canal. Si miran todos los canales de creadores de contenido exitosos, todos los canales de contenido exitosos hacen más de 8 horas, porque mientras más tiempo ellos estén en directo, más dinero ganan. Depende de la relevancia que quieres tener con el público, depende del tipo de objetivos que tengas. Lo más importante no es ser afiliado, lo más importante no es ser partner. Lo más importante es crear comunidad. No puedes hacer 2 horas de stream, tienes que hacer contenido entre 3 y 4 horas para poder alcanzar mayor cantidad de comunidad. Twitch es muy complejo. Es muy difícil crecer en Twitch porque la gente que está consumiendo Twitch no va a pasar 300,000 personas hacia abajo para buscar a alguien que tiene 5 personas en stream. Es bien complicado poder aparecer en los recomendados, vaya. Y luego pues también la página principal, pues no todo el mundo puede estar en la página principal. Es algo súper improbable que te pongan en la página principal. Entonces hay que tener un poquito de criterio en eso, ¿no? Es importante definir tu horario de stream, tanto de entrada como de salida, para poder
poder tener un margen de tiempo que vas a estar trabajando. ¿Qué tipo de contenido vas a hacer y cómo lo vas a estructurar? ¿A qué me refiero con esto? Vas a poder decirle a la gente cuando empiezas, o sea, das info de inicio y de fin del contenido. Aparte de eso, también puedes planear tu contenido. Y aparte de eso, tienes la oportunidad de hacer un itinerario más general. Esto es importante, ¿va? Cuando tú tienes un horario definido, la gente sabe que de tal hora a tal hora vas a estar en vivo. Y la gente se va a levantar a la hora o se va a conectar a la hora en la que tú estás haciendo contenido y sabe que terminas esta hora y sabe que va a poder ir a otro contenido después de esa hora o al contenido que tú lo redirijas, etc. Yo en mi caso, como se han dado cuenta, mi horario es en la mañana. Mi horario es de 7 de la mañana México DF hasta las 11 de la mañana México DF, usualmente. Entre 11 y 10, más o menos entre 3 y 4 horas de directo hago yo. ¿Por qué? Porque esto me permite planear el contenido que voy a hacer posteriormente el stream, dentro y fuera de stream. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un horario de 4 horas de streaming, posteriormente puedo dedicar todo ese horario extra de las 24 horas a empezar a crear contenido para YouTube o para planear el contenido posterior para mi siguiente programa de stream, mi siguiente directo. Esto me permite también tener un mejor itinerario general. Me permite decir, si hago directo de esta hora a esta hora, tengo todo este tiempo para pasar con mi familia, tengo todo este tiempo para hacer mis pendientes de trabajo, para poder dar, no sé, algún servicio de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te hace tener una mejor planeación de contenido general o más bien de actividades generales de tu día a día. Eso te permite también tener planificado todo lo que sería el manejo del ejercicio, la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy muy importante, mantener un margen de control. Es decir, de esta hora a esta hora es mi horario y que la gente esté enterado de ello, ¿va? Es súper súper importante. Entonces ahora aquí es la pregunta del millón, la pregunta que todos estaban haciendo. ¿Cuál es el mejor horario? Esto es lo que a ustedes les interesa, papá. El mejor horario que puedes escoger es en aquel que puedas transmitir. No tiene caso, güey, que tú como creador de contenido sepas que el mejor horario es a las 3 de la mañana si no puedes estar a las 3 de la mañana porque esa hora trabajas. No tiene caso que tú sepas que a las 5 de la mañana es el mejor horario si a las 5 de la mañana estás dormido. No tiene caso que sepas que es al mediodía si al mediodía estás entrenando en el gimnasio. El mejor horario es en aquel que puedas transmitir. También se encuentra el horario basado en tu contenido. Este es el otro horario que puedes tomar. No es el mejor. ¿Por qué no es el mejor? Porque al principio pues hay que tomar en cuenta que el mejor horario pues siempre va a ser el en el que tú puedas hacer contenido directamente. Yo, por ejemplo, actualmente tengo un horario basado en mi contenido. Afortunadamente, se me hace sencillo hacer contenido en este horario porque es un horario en el cual yo puedo estar, no tengo que mover absolutamente nada y también es un horario que me permite tener muchas más horas de tiempo fuera de streaming y aparte pues se basa también mucho en el tipo de contenido que estoy presentando aquí en este canal. Si yo hiciera contenido gaming, posiblemente no estaría en este horario, estaría en la tarde, en la noche, es cuando la gente quiere consumir gaming. Hay que tomar eso en cuenta también. Tienes que tener un estudio de mercado relacionado a su contenido. Vamos a enseñarles aquí una página que se llama Sulignom. Esta página te dice juegos, etcétera, etcétera. Te metes a Just Chatting y aquí te da las gráficas de horarios, te da gráficas de todo eso. O si quieren uno que sea un poquito visualmente más sencillo, Twitch Strike más o menos. Te metes a Twitch Strike y te van a dar las métricas de en qué horario, cuántos espectadores en qué horario hay. Puedes ponerte, no sé, güey, en Call of Duty o ponemos Warzone. Dice que en Call of Duty Warzone hay normalmente 2000 canales aproximadamente y tenemos 10,000 viewers aproximadamente, ¿va? Y aquí te va marcando cuándo hay más canales de Warzone activos desde las 8 p.m. hasta las 6 a.m. De las 7 a.m. a las 4 p.m., bueno, hasta las 6 p.m., no hay absolutamente nadie conectado, güey. De 4 p.m. a 6 p.m., no, de 7 a.m., perdón, a 4 p.m., no hay nadie conectado, brother. Nadie, absolutamente nadie. ¿Cuándo es cuando hay mayor ratio, cuando se comparte más la gente, cuando hay mayor cantidad de canales con viewers combinado? Pues sería a las 3 p.m., 4 p.m. ¿Cuándo hay más viewers? A las 6 p.m. A las 6 p.m. es cuando hay más viewers, cuando hay menos canales, güey. O sea, a las 3 p.m. hay una cantidad decente de viewers. Los días miércoles, por ejemplo, que hay 35,000 personas y hay 2,000 canales conectados a las 3 p.m. Entonces, intenten valorar más o menos en qué parte quieren estar ustedes, cómo se pueden ajustar a todo esto. Vean métricas de los juegos, vean cuándo funciona más, cuándo hay menos gente conectada. Mientras menos streamers haya conectados en una categoría, es más probable que tengas mayor impacto que cuando hay más canales, por ejemplo. Un ejemplo muy muy claro, Ark. Van a flipar con esto, se van a volver locos, bro. Tenemos Ark a las 10 a.m., 126 canales, 700 viewers. Ahorita las métricas siguen siendo las métricas pasadas. En Ark, desde las 6 p.m. hasta las 4 de la mañana hay un chingo de gente. A las 9 de la mañana no hay nadie de gente, güey. Hay muy poquita gente haciendo contenido. En cambio, en cuestión de viewers, igual, tenemos poquita gente y tenemos un chingo de gente en las tardes, en la noche, que es cuando están los streamers conectados normalmente. Entonces, aquí en este punto es bien complicado crecer. Con Ark es súper complicado crecer. ¿Por qué? Porque tu media de espectadores es de 3 espectadores por streamer. Hay 164 canales, 500
30 a 62 personas viendo. Hay un ratio de 3. Si tienes más de 3, estás teniendo éxito en ARC, básicamente porque estás encima de la media. Pero si nos vamos directamente a ajedrez, por ejemplo. Ajedrez es una de las mejores categorías para poder crecer directamente. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de viewers de 29,000 espectadores y hay solo 160 canales haciendo contenido de ajedrez. Y hay 30,000 personas viéndolo. Esta categoría es una burla, brother. Es ridículo, brother. Porque siempre hay espectadores. Siempre va a haber una cantidad exagerada de espectadores y siempre va a haber una cantidad mínima de streamers. Por ejemplo, a las 8 a.m. hay 80 streamers y hay 3,000 viewers. A las 10 a.m. los mismos 80 streamers y hay 7,000 viewers, brother. Cuando nosotros tenemos en lista lo que es el ajedrez, uno pensaría que la categoría no es tan grande, pero la categoría es abismalmente grande. Y realmente es que es una categoría que se comparte bastante. Es una categoría muy compartida. Pero es importante que cuando tú vayas a hacer un contenido, seas el mejor haciendo ese contenido. O que seas de los mejores, por lo menos, para poder competir contra las demás personas. Eso es lo importante. Y es ahí donde tienes que basar tu contenido en base al horario. Hay categorías que son muy buenas para ciertos horarios dependiendo de la manera en la que estés distribuyendo el contenido. Por ejemplo, en Just Chatting, si nos metemos a Just Chatting directamente, a Just Chattingo, directamente en mi horario de Just Chatting, tenemos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, ¿va? Normalmente en Just Chatting el ratio está en 56, 59, 64, 66, 81. Son más o menos nuestros números que tenemos usualmente, ¿va? Y también tenemos en cuenta que en Just Chatting, por ejemplo, el miércoles a las 5 a.m. 47, a las 9 a.m. 55. El miércoles es un día bajo, usualmente. Nosotros estamos encima de la media en ratio de espectadores, ¿va? Pero también tenemos en cuenta que aquí tenemos 4,500 canales que están haciendo contenido, 3,900 canales, 3,300 canales, 2,800 canales, sin contar el top de streamers, ¿no? Sin contar el top streamers, que realmente es una cantidad ridícula de gente que tiene, incluyendo aquí el top. Si los excluimos directamente, pues ya podríamos tener un margen un poquito más realista, ¿no? Vamos a excluir el 5%. 16, 16, 17, 17, 16. Excluyendo el margen de top streamers, de los 5 top streamers, normalmente la gente tendría un 16 en espectadores en Just Chatting a este horario. Después nos pasaríamos a lo que sería el tema de los canales. Habría 3,700, 3,100, 2,700 canales, 2,600 canales. Entonces realmente no hay mucho. Lo único malo ahí de Twitch Strike es que no se puede filtrar por idioma, ¿verdad? Es el problema principal. Por eso es un poco complejo, porque es general de Twitch. Ahora sí que son métricas generales de Twitch. Es un factor muy grande, pero estoy intentando hacerles entrar en la idea de que no importa que las métricas no sean las adecuadas para ti, siempre hay un porcentaje de éxito, vaya, porque no necesitas tener un horario específico en el que todo mundo consuma para poder tener una buena entrada de público que consuma tu contenido. Es que son muchos los factores realmente, porque realmente en este horario, si nos vamos a las métricas, si nos vamos directamente a lo que realmente es el manejo de estadística, nosotros no deberíamos de tener 72 personas el día de hoy. Deberíamos de tener más o menos 17 personas, que es un miércoles a las 7 a.m. 17 personas es lo que tendremos que tener, más o menos. No importa tanto, no importa qué es lo que streamees, no importa a qué horario lo streamees, siempre vas a tener una probabilidad de éxito. ¿En qué varía, güey? Varía, ahora sí, precisamente como dice Ley, varía en el tipo de público al que te estás dirigiendo. Es importante tener un horario definido, un margen de control de contenido en un horario definido, porque así le das información a las personas que te están expecteando cuando haces tu contenido y cuando terminas tu contenido. Es importante para poder planear el contenido que vas a tener a futuro y poder tener un itinerario general en el cual haces y dejas de hacer contenido, o te planeas hacer contenido en otra plataforma, haciendo videos, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es el mejor horario? En aquel en el que puedas crear contenido, y el horario basado en el contenido que estás efectuando. Por ejemplo, relacionado a contenido didáctico, entretenimiento, etcétera, ¿no? Si tú tienes contenido de entretenimiento, posiblemente en la noche es mucho más visto que en la mañana. Si tienes contenido didáctico, es más seguro que lo consuman en la mañana al mediodía. Hay que hacer su estudio de mercado directamente, que ustedes mismos lo tienen que hacer. Pero también, aparte, hay que tomar en cuenta que no importa a qué horas tú hagas el contenido, tienes un margen de éxito. En todos los horarios tienes un margen de éxito, porque esto no solamente se trata de ti. Para tú tener éxito en Twitch, tienes que también tomar en cuenta el factor externo, que son los espectadores. Y también hay que tomar en relación cuál es el factor de éxito que estás tomando en cuenta. Más espectadores, donaciones, a lo mejor apoyo económico directamente por PayPal, etcétera, ¿no? O sea, el éxito se puede relacionar a muchas cosas y es muy subjetivo el éxito también. Por ejemplo, una persona con 0 espectadores, si de repente tiene una media de 20, él va a sentir éxito en ese margen. En cambio, una persona que tiene 2,000 espectadores, si llega a 2,010, no es un margen tan
diferente de lo que tenía anteriormente. Entonces no va a notar el cambio tan simple, ¿no? Es importante tener un horario, es importante darles a las personas el horario porque al final del día ellos se acostumbran a verte constantemente, pero también es muy importante el que tu horario esté definido no solamente en base a lo que tú estés haciendo. No escojas tu horario de forma random, vaya. Estudia primero el horario. Estudia quienes se encuentran en vivo en ese horario. Estudia la competencia que vas a tener en el horario. Estudia más o menos cuál es la categoría que más se maneja en ese horario que vas a estar escogiendo. Y también toma en cuenta el por qué escoges el horario. Lo escoges porque tú es el único horario que puedes hacer contenido. Lo escoges porque es el que más te gusta. Lo escoges porque miras a todos los streamers ahí. Lo escoges porque colaboras con otras personas. ¿O por qué escoges tu horario? Piensen, ¿por qué lo has elegido? Yo les puedo ser muy claro. Yo por qué elegí el horario de la mañana. Porque nadie está en el horario de la mañana. Nadie hace contenido didáctico en la mañana. Yo termino mi contenido didáctico y después de 2-3 horas entra Alex y le puedo dar host a Alex. Y después de que termina Alex empieza Yayas y Alex le puede dar host a Yayas para poder seguir manteniendo un contenido didáctico en la comunidad. O por ejemplo, yo ahorita estoy en vivo y le puedo pasar un host a Obsession, le puedo pasar un host a yo qué sé, brother, a Charritos que le hemos dado últimamente host. Intenten hacer un horario en el cual puedan hacer contacto con otras comunidades, pero al mismo tiempo mantener un margen en tu propia comunidad de contenido más enfocado a disciplina para poder crecer, vaya. Una vez teniendo ya definido el tipo de contenido que vamos a hacer, a las horas que vamos a hacer nuestro contenido, llega el tercer punto. ¿A quién va dirigido? ¿A qué tipo de espectador va dirigido? Aquí lo podemos dividir en varios puntos, ¿no? Lo podemos dividir en edades, localidad, a comunidades. ¿Quién va a ser el espectador clave al que tú te quieres dirigir? En base al contenido y el tipo de streamer que quieres ser. El horario también es importante, pero no es tan importante en este caso para lo que sería el tema de saber dirigir a las personas. No es tan importante el horario en el que lo haces, sino más bien el tema del contenido, hacerte notar por algo. Ok, les voy a explicar más o menos cuál va a ser la base. Mi contenido base, que es el contenido didáctico, va dirigido a todo Latinoamérica, a todo hispanohablante. Esta es la localidad que yo quiero abarcar. ¿De qué edad quiero abarcar? Yo quiero abarcar de una edad de 15 años más o menos. Esto es un ejemplo más o menos acertado. ¿Por qué de 15 años? Porque a veces utilizo tecnicismos que personas más jóvenes no entienden. Entonces, más o menos entre los 15 años, si eres más joven y lo entiendes, no hay ningún problema, ¿no? Entre 15 años y alrededor de unos 40 años sería la edad de espectadores que yo quiero dirigirme. ¿Y cuál es la comunidad a la que yo me dirijo? ¿Streamers o posibles streamers? Ese es el tipo de gente a la que yo me dirijo, ¿eh? Yo me dirijo a una comunidad de streamers o posibles streamers, gente que quiere crear contenido, gente que sea hispanohablante directamente, gente que hable español, vaya, y que esté en un rango entre 15 y 55 años. Ese es el rango más o menos de la gente a la que yo me dirijo, porque usualmente una persona que tiene 20 años de edad, habla español, pero no quiere ser streamer, este contenido no le va a interesar. Es decir, qué hueva, güey, yo no quiero aprender. Yo ya tengo una idea más clara de qué tipo de contenido quiero hacer, a quién lo tengo que dirigir y cómo lo voy a dirigir. Entonces, esto es algo clave. ¿A quién lo diriges? Tienes que ser muy específico a quién lo diriges. Si eres una persona que dice, no, es que yo quiero hacer contenido de entretenimiento y quiero hacer humor negro, por ejemplo, como acaban de decir. Quiero hacer humor negro, güey, porque es lo que se me da bien. Hablar mal de las personas, mal de esto, mal del otro, güey, se me da bien a toda madre, güey. Ahorita como está la situación, güey, con la sociedad, güey, con toda la discriminación que existe, güey, posiblemente ese contenido no está hecho para esta plataforma, brother. No lo va a entender la gente en su mayoría. La mayoría de las personas, 93%, brother. La mayoría de las personas dice, sí, estoy aquí para aprender porque quiero ser streamer. Entonces, yo ya estoy cumpliendo esta sección importante que es a quién me dirijo y cómo lo dirijo. Y como yo sé que ustedes quieren aprender a ser streamers y ustedes quieren también tener como un advice, tener como unos tips, vaya, de cómo ser streamer, entonces adecuo este contenido para hacerlo más fácil y darles un poquito más de comprensión en este tema. Si yo quisiera hacer contenido didáctico, mi rango de edad sería de 15 a 55 años, la localidad sería hispanohablantes, pero de lugar de cambiar a streamers o posibles streamers, buscaría estudiantes y trabajadores. Si yo hago contenido de entretenimiento, comedia, güey, yo me dirigiría directamente a estudiantes y trabajadores. Ese tipo de comunidad. La gente cuando termina de trabajar y termina de estudiar, lo que quiere es relajarse y sentirse un poco mejor, va. Lo que uno buscaría sería, voy a hacer contenido de creatividad, contenido creativo, de entretenimiento, comedia, etcétera. No puedo dirigirme a streamers. Entonces, ¿por qué no te puedes dirigir a streamers? Porque a ellos no les gusta consumir contenido en su mayoría o tienen contenido que hacer. Entonces, tu punto principal no es el streamer al que te quieres dirigir, es a la persona que no hace streams, que se quiere entretener. Pero en mi caso personal, por ejemplo, pues que tenemos streamers y posibles streamers a futuro, esperemos, se engloba ahora sí directamente con el tema del horario. Ya que has definido qué tipo de contenido hacer, qué tipo de horario se muestra para el tipo de contenido y qué tipo de espectador clave vas a tener, vas a empezar a hacer cambios. ¿Cuál va a ser el cambio? El cambio principal es, si yo tengo un espectador de 15 a 55 años, hispanohablante, que es streamer o quiere ser streamer, lo más seguro
es que yo no puedo hacer contenido en la noche por dos razones. Número uno, en la noche se consume contenido gaming porque la gente se quiere distraer y quiere divertirse. Número dos, en la noche se encuentran la mayoría de los streamers. Si yo hago contenido en la noche donde todos los streamers o todos los posibles streamers están consumiendo contenido, yo no voy a tener un alcance tan grande como si estoy en un horario donde no hay ningún streamer conectado y no hay ninguna persona que quiera ser streamer conectada normalmente o esté haciendo pruebas de streaming, etcétera, ¿no? Entonces, como mi meta es llegar a streamers a que mejoren su contenido de streaming, ¿qué es lo que tengo que hacer? Englobar mi horario en un horario donde esta persona clave tenga disponibilidad de tiempo. Ya teniendo esto, tenemos lo que sería el tipo de contenido. Quiero hacer esto. Lo voy a hacer en esta hora. Y también tengo un espectador clave al que me quiero dirigir. Vamos a hacer el contenido dirigido a ese tipo de personas. Pero también tomando en cuenta el tipo de persona que voy a hacer el contenido, voy a reanalizar el horario que me he planteado o que planeo yo utilizar. Estos dos vienen de la mano. El punto número 1 con el punto número 3 se compara. O sea, sacas del punto número 1, sacas el número 3. Y con el número 3 haces un margen de estudio entre el 2 y el 3 para poder sacar más o menos el horario al que te vas a dirigir. Después de eso, tienes algo muy importante que son las metas. Las metas anuales, las metas de éxito. La mayoría de las personas, cuando se implementan metas, cuando ponen metas, ¿qué es lo que haces? Generalmente, ¿no? Un supuesto. Las metas de año nuevo. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuáles son las metas usuales de las personas? Cantidades. Ejemplo, mi meta es llegar a 20,000 followers. YouTube. Mi meta es llegar a 10,000 de subs. Instagram. Mi meta es llegar a 5,000 followers. Y tenemos también Twitter, que mi meta es llegar a 8,000 followers. Esas son las metas que normalmente la gente se pone. Es un ejemplo, ¿no? Estas no son metas que yo tengo. Generalmente las personas hacen metas dirigidas a terceros. Tú no tienes control de estas metas. Entonces, lo más adecuado para hacer metas es pensar en metas en las que tengas el 100% del control para lograrlas. Porque si nosotros tenemos una meta de followers, por ejemplo, yo ahorita tengo 16,000 followers. Yo no puedo decirle a la gente, deja tu follow. Yo no puedo obligar a la gente a dejar su follow. Yo no puedo hacer que la gente deje su follow. La gente lo toma en cuenta por su propio raciocinio, vaya. Ellos dicen, yo quiero dejar el follow en este canal porque me está sirviendo lo que estoy diciendo. Yo quiero dejar la suscripción en este canal porque me sirvió su video. Me gustaron las fotos que sube a Instagram, los videos que sube a Instagram. Yo quiero dejar el follow. En Twitter, yo veo las publicaciones, me parecen interesantes, quiero dejar el follow. Eso no depende de mí. Eso depende directamente de ustedes. Entonces, en lugar de hacer una meta basada en cantidades, yo los invito a hacer una meta basada en actividades, güey. Porque si tú tienes una meta basada en actividades, la meta que te vas a proponer o la meta que deberías de proponerte no es en la cantidad de followers, suscriptores que vas a obtener. Lo vas a intentar dirigir a cuántas horas voy a hacer de stream a la semana. Esto está enteramente en tu poder. Esto es algo que está en ti por completo. No tiene nada que ver con tus espectadores, no tiene nada que ver con absolutamente nadie. Tú puedes escoger las horas de stream que vas a hacer a la semana. Esa es la meta, ¿no? Quiero hacer 60 horas de stream al mes. Después de eso, yo tengo planeado, yo quiero hacer 60 horas de stream al mes, por ejemplo. En YouTube quiero subir 4 videos mensuales. En Instagram quiero hacer 2 publicaciones diarias. En Twitter quiero hacer 5 tweets al día. En TikTok quiero subir 3 videos a la semana. Es mucho más factible para mantener un progreso constante. Porque si tú te basas en una meta de 2,000 followers o 20,000 followers en Twitch, posiblemente no la vayas a lograr. O sea, yo soy consciente que a lo mejor este año no termino con 20,000 followers. Ojalá y sí, ojalá y sean muchos más. Pero cabe la posibilidad de que no, porque no depende de mí. En cambio, yo puedo obligarme a mí mismo a hacer 60 horas de trabajo al mes. Yo puedo trabajar 60 horas al mes en mi canal de Twitch. Yo puedo subir 4 videos mensuales si me lo propongo. Eso ya depende de mí. Las publicaciones las puedo generar yo. La cantidad de trabajo detrás de todo, eso es inmenso. Yo para poder llegar a 20,000 followers, tengo que hacer un chingo de actividades para llamar la atención de esos followers y que la gente deje su follow. Pero no tengo algo clave que me esté motivando a hacer ese proceso. En cambio, si yo al mes tengo 60 horas de stream, yo sé que 60 horas de stream al mes, algo súper oportuno, algo que puedo lograr de forma sencilla, es algo que yo puedo generar. Es algo que a mí me va a motivar a seguir adelante. Tengo que hacer las 60 horas al mes mínimo. Mínimo tengo que subir 4 videos mensuales. Entonces sé que yo puedo trabajar 4 videos mensuales. Estas son las mías. Esto es lo que yo estoy tratando de trabajar para poder mejorar. Cuando yo cumpla estas metas, esto de acá va a subir solito. Si yo cumplo todas estas actividades, estas metas basadas en actividades, esto de acá solito va a ser un resultado. Esto es un resultado de lo que tú trabajas. Esto no puede ser tu meta principal porque este es el resultado de lo que tú trabajas. Tienes que trabajar. Las metas tienen que ser trabajadas para llegar a tu resultado. Si tu meta es tener 20,000 followers, puedes hacer 1000 cosas para tener 20,000 followers. Puedes vender un órgano para tener 20,000 followers, hacer un video súper viral y tienes 20,000 followers, hacer
polémicas para tener 20,000 followers, pero no implica que te vaya a beneficiar tener 20,000 followers. Pero sí te va a beneficiar hacer tantas horas de stream, te va a beneficiar subir tantos videos, te va a beneficiar hacer tantas publicaciones. ¿Por qué te beneficia esto y esto de acá no? Porque estos son números que se fueron trabajando en base a lo que tú estás haciendo día con día. Pero si tú estás seguro de qué es lo que tienes que hacer para poder mejorar, automáticamente esto te va a dar una mejor proyección de tu trabajo y vas a poder también familiarizarte con lo que tú tienes que hacer directamente. Tener metas en las que tú tengas el 100% del control, el 100% del control para poder efectuarlas, que no depende de un tercero. Que tu meta no sea tener este año tener una donación en total de donaciones $5,000. No depende de ti, depende de tu comunidad. Entonces hay que ser realistas con las metas, ¿no? Aparte, las metas que están 100% bajo tu control, estas metas tienen que ser metas a largo plazo y micrometas. ¿A qué me refiero con esto? Las micrometas, estas de aquí son mis micrometas, ¿va? Meta a largo plazo. ¿Cuáles son mis metas a largo plazo? Estas metas a largo plazo para mí, para este año, es conseguir el partner. Hacer campañas con empresas relacionadas a producción audiovisual. En las metas basadas a largo plazo sí puedes meter números. Ok, les voy a explicar por qué las separamos entre micrometas y metas a largo plazo. Las micrometas son las metas que te van a afectar inmediatamente, que te va a dar resultados inmediatos. En cuanto empieces a efectuar esto, te va a generar un resultado. Las metas a largo plazo se van dando en base a las micrometas que estás teniendo. Por ejemplo, conseguir el partner no depende de mí, depende de los espectadores que tenga, depende del contenido que esté manteniendo, depende de si me lo quiere dar Twitch o no. No depende de mí. O sea, yo hago mi contenido y cumplo mis micrometas. Y en base a esto, yo quiero una meta mucho mayor, que son las metas a largo plazo. Aquí sí entran los números. Aquí sí entran las numeraciones. Aquí sí entra todo lo que sería el tema de las metas a largo plazo, como hacer campañas que no depende solamente de ti, depende también de la empresa, hacer también lo que sería el conseguir el partner, todo esto depende de métricas, podría hacer campañas, tener sponsorships, todo esto, de los sponsors, todo esto de metas de largo plazo es totalmente diferente a esto. Las metas a corto plazo son metas anuales, metas que tú te vas a proponer para este año para poder alcanzar un objetivo mayor al final del año, para que tú cierres con esto, ¿va? Entonces, si tú tienes bien definido qué es una meta, por ejemplo, yo quiero conseguir el partner, yo sé que para conseguir el partner ocupo una media de 75, y sé que para tener una media de 75 necesito tener un conglomerado de gente que le guste el nicho que estamos manejando, y para eso necesito también hacer un mínimo de horas de stream para poder llamar la atención de la gente. Necesito hacer un mínimo de publicaciones para que la gente se mantenga constante en mi canal de YouTube, que le siga interesando el contenido que estamos haciendo y también atraer más gente de fuera. Hacer publicaciones en Instagram para que conozcan mi día a día y que no sienten que nada más soy un robot que está aquí dando información. Hacer publicaciones en Twitter para poder estar comunicado con ustedes y poder darles avisos de qué es lo que vamos a estar haciendo y cuándo los estoy invitando para hacer cosas nuevas. Y subir TikTok, pues porque TikTok es el mame del día de hoy, ¿no? Es la realidad. Entonces, yo sé que haciendo esto puedo alcanzar esto. Mi recomendación es, cuando intenten formar metas, que todos y cada uno de ustedes deben de tener metas, empiecen, por favor, a hacer metas constantes de corto plazo, vaya, de hacer una constancia de actividades para poder generar un resultado que sería la meta a largo plazo. Esa es mi recomendación para ustedes. Esto es súper eficiente, a mí me ha funcionado, y de pasar de tener 20 viewers, pues ahorita estamos teniendo una media un poquito más alta, y es gracias a todos ustedes, a todo su apoyo, y creo yo que les puede servir a ustedes. Creo yo que esto les puede servir increíblemente a ustedes, ¿va? Ya tenemos más o menos la definición de cómo generar las metas, que esto es algo muy importante. De hecho, yo mis metas ya las tengo bien definidas, y aparte tengo una lista de metas. Tengo una lista de metas que estoy haciendo un check-in, un check-out. Me falta esto, entonces yo estoy ahí palomeando lo que estoy haciendo, ¿no? Y estoy intentando mantenerlo en regla. Ahora vamos al tema de la motivación. Este es el tema más complicado porque la motivación viene de muchas formas y se va muy rápido, bro. ¿Cómo mantienes una buena motivación? Generalmente es tener 3 a 5 streamers de referencia, de los cuales tú tengas motivación. Para obtener motivación, no para copiar contenido. Pues al final del día tienes que ser único también para poder dar el salto, ¿no? En mi caso personal, tengo a Harris Heller, tengo a Sam Woodhull, que los dos trabajan en Alpha Gaming, curiosamente. Tengo también a Devin Nash, otro que para mí es súper referente, y Postbox. Y por último, tengo a Tim de Tatman. Es que tengo a otro también, que sería Disrespect, pero él ya no se encuentra en Twitch, pero también es referente, ¿no? Estos son mis referentes en cuestión de inspiración. Yo me inspiro en estas personas. Por ejemplo, Harris Heller y Sam Woodhull, me encanta el contenido didáctico que ellos generan. Es una motivación, es una inspiración poder consumir su contenido y poder tener ideas para poder explorar todo lo que ellos manejan en todo lo que sería el contenido anglosajón, y yo poder hacer adaptaciones para el contenido latinoamericano. El contenido latino y el contenido anglosajón son muy diferentes. O sea, si tú miras el canal anglosajón, el canal de Estados Unidos, de Inglaterra, es súper diferente al canal mexicano, al canal latinoamericano, vaya, al canal hispanohablante. Son súper diferentes. Entonces no puedes copiar la fórmula
cultura de una comunidad en otra. Tienes que adaptarla. Entonces hay que saber adaptar. Sí es verdad que muchos de los consejos generales son muy buenos y son importantes. Hay que tomar en cuenta que Twitch no funciona igual para todas las comunidades. Hay comunidades diversas. Es bueno tener muchos creadores de contenido de referencia que te aporten, vaya, que te aporten motivación, que te aporten ideas, vaya. Si se dan cuenta, todas las personas que yo acabo de poner que son referentes para mi motivación son de Estados Unidos, excepto Sam Woodhull, que es de Inglaterra, pero todos ellos son angloparlantes, vaya. Todos hablan inglés. No hay ninguno que hable español. Bueno, Dr. Disrespect habla poquito español. David Nash habla poquito español también, pero generalmente hablan en inglés. Su contenido es en inglés. Su contenido está efectuado para un público anglosajón. ¿Por qué yo consumo creadores de contenido de angloparlantes y no consumo tantos hispanohablantes? Principalmente porque los hispanohablantes no tienen un contenido enfocado a lo que yo hago, o no tienen un contenido enfocado a algo que yo puedo hacer. Los hispanohablantes tienen un contenido más enfocado a la comedia, al shitpost, a las reacciones. Está más enfocado no tanto en el tema de calidad audiovisual, es más enfocado al chongo, al entretenimiento, al salseo, todo esto que genera actividad de morbo, vaya. Como yo no puedo entrar en ese semblante, o yo no puedo generar contenido a base de entretenimiento cómico, a base de salseo, a base de morbo, vaya, porque a mí se me complica mucho, no son temas que para mí sean tan importantes, vaya, es ahí donde yo entro en conflicto y no puedo generar contenido establecido para esa situación. Entonces yo no puedo tomar como base a creadores de contenido que se dedican a ese tipo de producto, vaya. Entonces, como es muy complicado para mí hacer algo similar a ese tipo de contenido, prefiero enfocarme en un contenido en el cual se me educó un poquito más, que sería el contenido estadounidense, plot twist, y cambiar el contenido de Estados Unidos y hacer referencias más al estilo latinoamericano, que nos va a servir a nosotros, a los latinos, porque también hay que tomar en cuenta que la cultura es diferente. Entonces, al ser la cultura diferente y al tener menos cultura gaming, al tener menos cultura streaming, tenemos que adaptar la información a una información un poco más clara, más concisa, más precisa, más peladita, más a la boquita directa, porque si yo les empiezo a dar tecnicismos, posiblemente aquí la mayoría no habrá investigado acerca de audio. Si yo les digo, vamos a hablar sobre frecuencias para poder hacer ecualizaciones adecuadas, y vamos a también utilizar un poco el espectro de compresores para poder modular las frecuencias de manera adecuada, van a decir, a la verdad, ¿de qué me estás hablando? Pero si les digo, vamos a mover esta frecuencia para esto y el otro, y vamos a intentar hacer que esto suene de esta forma, de esta manera, es mucho más sencillo, es más digerible, vaya. Entonces, el contenido que yo doy, intento hacerlo con menos tecnicismos, porque la mayoría de las personas no conocen de los temas o ignoran un poco el tema, y una vez que ya les das el tema, la gente ya investiga. Afortunadamente, nosotros los mexicanos, los latinoamericanos en general, tenemos algo en común. Somos muy inteligentes y somos muy prácticos. Intentamos hacer las cosas más sencillas. Especialmente el mexicano es muy huevón el mexicano. Yo lo digo como mexicano, vaya. Y buscamos hacer las cosas más simples, más fáciles de entender, más fáciles de digerir, más fáciles de realizar. Buscamos maneras sencillas de hacer las cosas para evitarnos el esfuerzo. Como tenemos eso en común todos los latinos, es más fácil para nosotros tener esa integración, versatilidad de crear, de ser creativos, vaya, de empezar a ser creativos y empezar a hacer que el consumo sea un poco más simple, más directo. Es por eso mismo que el contenido que se maneja hoy en día es la comedia, porque la comedia es lo más simple de realizar, porque naturalmente los latinoamericanos son cómicos. Es la naturaleza del latinoamericano ser alguien cómico, ser alguien vivaz, alguien extrovertido, alguien con mucha motivación. Esa es la tendencia del latinoamericano. Entonces es mucho más fácil encontrar a alguien que sea cómico, alguien que sea extrovertido, que sea un poco más animado, que encontrar a alguien introvertido en Latinoamérica. El tema de la motivación es muy importante. Agarren de 3 a 5 streamers como referencias para poder motivarse. Cuando yo estoy perdido en motivación, ¿qué es lo que hago hoy? Veo a Harris Heller, a Sam Woodhull, a David Nash, Hiposbox, a Tim the Tatman y a Dr. Disrespect para poder lanzarme ahí un poquito más de ingenio, ¿no? También otra persona a la que miro mucho es a Gaming Careers. Mucho miro a Gaming Careers. Me parece y también a Nori. A Nori también. Estos son los creadores de contenido que yo normalmente consumo. Intenten agarrarse referencias de consumo. Consuman a creadores de contenido para que tengan más o menos una referencia de qué tipo de motivación o inspiración pueden tener. Aparte, también hay que tomar en cuenta que esto les va a permitir que cuando estén fuera de motivación digan, madre mía, güey, tengo que aprender algo nuevo. Y te metes a uno de estos canales, aprendes algo nuevo y te inspiras directamente. Entonces, para cerrar aquí, tengan 3 a 5 streamers mínimo para poder tener referencia y poder motivarse. Otro punto clave para la motivación es directamente, por favor, hagan esto. Descansen. No tengan un horario de 24/7. No funciona.
hay que descansar, hay que alimentarse adecuadamente. Me van a decir, es que estas son mamadas, Yermaes. No son mamadas, güey. Si no descansas bien, tu cerebro no va a funcionar bien. Si no te alimentas bien, tu cerebro no va a funcionar bien. Descansar bien te permite oxigenarte mejor. Alimentarte bien te permite oxigenarte mejor. También tienen que tener muy en cuenta, en base al horario, tomarse descansos entre el trabajo. Cada 4 horas, esta es mi recomendación. Cada 4 horas laborales, cada 4 horas de trabajo, tomarse descanso de 30 minutos. Mínimo, mínimo. Todo esto te va a ayudar a tener mejor motivación. Porque cuando dejas de trabajar en algo, estás trabajando en algo constante, se te acaban las ideas, güey. En cuanto dejas de trabajar en eso, tu atención está en otras cosas. Y de otras cosas sale la motivación. Imagínate hacer todos los días lo mismo, güey. A la misma hora, todo el tiempo. La motivación se te va, papá. Se te va a ir sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Descansar. Hay que descansar para poder tener un poquito más de control en el aspecto creativo, vaya. Otra cosa que pueden hacer, y que esto es súper recomendado, consuman contenido variado. Si tú eres de las personas que consume a un solo streamer, a un solo youtuber, posiblemente la motivación no va a ser tan versátil. Y no intenten consumir contenido de creadores de contenido similares. Por ejemplo, si estás viendo a Juan Guarnizo, pues no intentes consumir a Dead, a Barca y a Roberto el mismo día. Intenta variar. Si consumes a Juan Guarnizo durante 1 hora, consume a alguien más diferente que sea, no sé, posiblemente puede ser a Shroud, posiblemente sea Ninja, alguien diferente, para poder tener emociones diferentes, ¿va? Esto es algo muy importante. No es una carrera, no es una competencia con otros streamers. Es una competencia para hacer una mejor versión de uno mismo. No compitas con otras personas, no te compares con otros. Solamente intenta hacer una mejor versión de ti mismo el día de mañana. Es lo único que tienes que hacer. Hay que saber qué tipo de contenido quieres realizar, qué tipo de streamer quieres ser, ajustarte el horario, saber cuál es tu espectador clave, tener metas anuales y motivación. Esto es lo que te va a llevar a tener un mejor impacto. Enemigo en la oficina. Ataque aéreo de precisión enemigo. ¡Cúbranse! Enemigo aquí. Maté a 6 seguidos, güey. 10 segundos. Prepárense para moverse.